en Lucas, capítulo 22. Y antes de leer el pasaje, recordamos que el domingo anterior estuvimos viendo, ya Jesús está siendo enjuiciado, y el primer lugar al que lo llevaron, primero fue, ¿se acuerdan de la casa del sumo sacerdote? Después de ahí, en realidad Lucas nos cuenta cómo fue llevado también, ahí sí, al Sanedrín, o al concilio, digamos, donde era este concilio en el que se juntaban, ¿no? los sacerdotes, los maestros de la ley, los fariseos, todos ellos se juntaban ahí y eran la autoridad religiosa, pero como también Jesús fue enjuiciado de ahí, y ahí estuvimos viendo esos momentos en los cuales le hacemos preguntas a Dios a los cuales no nos interesa la respuesta. Y ahora vamos a ver cómo pasa de este grupo del Sanedrino o del concilio judío religioso, que ellos eran hostiles en contra de Jesús, y hoy lo van a llevar con quienes realmente tenían la autoridad de matarlo, pero estos vamos a ver que no eran tan hostiles, sino que tenían otro problema, y era que más que hostilidad ellos tenían indiferencia hacia Jesús. Así que vamos a leer ahí la palabra de Dios. El Lucas capítulo 23, comenzamos ahí el capítulo 23 de Lucas, versículo 1, lo tenemos por acá también, pero búsquenlo ahí lo que los tengan. Entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos del gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Entonces Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: tú lo has dicho. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo: no encuentro ningún delito en este hombre. Pero insistían: con sus enseñanzas causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. ¿Es Galileo?, preguntó Pilato. Y cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Entonces se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Hasta ahí la palabra del Señor por hoy. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que bendigas, Señor, tu palabra. Pedimos que a través de tu palabra, Señor, tú nos hables y tú nos puedas, Señor, hablar con claridad todo aquello, Señor, que nosotros debemos también aprender y aplicar en nuestra vida y reflexionar sobre la forma en la que este texto, Señor, también nos habla a nosotros. Así que pedimos que tu Espíritu Santo haga tu obra, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces, vemos acá cómo Jesús lo llevan, venía de estar con el Sanedrín, venía de estar con este concilio de personas que ellos habían decidido que querían encontrar la forma de matarlo. Querían encontrar que pudiera decir algo que les pudiera ayudar para sentenciarlo a muerte, y no podían. Al punto que ahora lo llevan ahora para ver a Pilato, quien era el que tenía en esa zona, en ese lugar, la autoridad para poder sentenciar a Jesús a muerte. Ellos no podían sentenciarlo a muerte, ellos no podían deshacerse de él, pero sin embargo Pilato sí podría, era el que tenía la autoridad de llevarlo hacia su ejecución, hacia ser crucificado. Entonces, ¿quién es Pilato? ¿Quién es Pilato? Quizá hemos escuchado alguna cosa de Pilato por las frases, ¿no? Esa frase, bueno, se lavó las manos como Pilato.
que es una parte del relato que no la tenemos, no la tenemos acá, está en otro de los evangelios, pero sí vamos a ver de Pilato la misma actitud, por lo menos. Y de ahí salió que lavarse las manos significa decir, yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Pero quizá conocemos a Pilato solamente esto de que era un gobernante, y sí, era el gobernador de Judea, y lo que él hacía, él era el puesto, había sido puesto por los romanos en toda la zona de Judea, que es conocido no solamente por la Biblia, pero también históricamente. Los historiadores nos cuentan que era una zona de muchísimo conflicto para el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque era un pueblo que desde el punto de vista de los romanos era muy rebelde, era uno de los lugares en los cuales habían tenido muchísima cantidad de rebeliones a lo largo de los tiempos. A lo largo del tiempo mucha gente se había sublevado de que Pilato en realidad residía en otra ciudad, residía en Cesarea, que era una ciudad hacia la costa, ahí en Judea, pero hacia la costa porque tener puerto en el mar Mediterráneo era donde era mayor acceso y mayor flujo de personas con Roma, con la capital del imperio. Pero, como era una zona de tanta revuelta, de tanto problema, muy seguido, en fechas especiales, ni que hablar la Pascua, que era la fiesta donde mayor cantidad de gente se iba hacia ese lugar, se iba hacia Jerusalén. Pilato también iba a Jerusalén para asegurarse de que se pudiera mantener la paz y que no se armara mucho problema por ahí, ¿no? Entonces vemos que le presentan a Pilato, el Sanedrín, estos líderes religiosos, le presentan 3 acusaciones y las 3 son falsas. No podían enjuiciar a Jesús por cosas reales, por cosas verdaderas, porque Jesús era inocente. Jesús era inocente. Lo primero que le dicen es que Jesús llevaba al pueblo por mal camino. Según ahí la versión que ustedes tengan, dice que Jesús perturbaba o pervertía al pueblo. Ahora nosotros no vemos esto que en ningún momento haya pasado. Por el contrario, lo que sucedía es que ellos, los líderes religiosos, se sentían atacados porque Jesús en realidad lo que hacía era llamar al pueblo a una verdadera adoración a Dios y a reconocer su pecado. Era lo opuesto a una rebelión. Lo que Jesús estaba llamando al pueblo era a que se humille delante de Dios. Y contrario a todo lo que mucha gente esperaba de él, que realmente que perturbara y que incitara al pueblo, Jesús una y otra vez aclaró que él no venía a hacer una rebelión militar, político-militar, como tantos otros habían querido hacer. Y sin embargo ellos decían que él perturbaba al pueblo. Y acá viene la segunda acusación, es la que es la mentira más directa y la que no me extrañaría que Pilato o alguno de los que estaba ahí ya estuviera al tanto de que era una mentira. Porque lo segundo que le dice es que él incita al pueblo a no pagar los impuestos romanos. Ahora, esto ni siquiera tipo, tergiversaron las palabras. No, esto ellos mismos, en esa misma, para nosotros fue hace meses atrás, ¿no? Pero esa misma semana, Jesús enseñando en el templo, unos pocos días atrás, habían ido a tentarle. Y una de las cosas que habían hecho, que le habían dicho, era, ¿qué hacemos con el tema de los impuestos? ¿Se acuerdan? Arrancamos en el capítulo 23. Esto está en la mitad del capítulo 20. O sea que ahí lo tenemos. Ya Jesús entró, ya tuvo su entrada triunfal a Jerusalén y estuvo un par de días enseñando en el templo. Y una de las preguntas que le hicieron fue sobre los impuestos. Y de ahí sale la famosa frase de Jesús, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús no tenía ningún problema con que el pueblo siguiera cumpliendo con sus obligaciones hacia los romanos. Por lo tanto, esto era una mentira tremenda, una mentira así completa. Por eso solamente pudieron dar falso testimonio, quebrando uno de los 10 mandamientos, para poder traer acusaciones a Jesús. Y la tercera, que es una acusación con trampa. Y vamos a ver por qué con trampa. Porque la tercera cosa que le dice es, él afirma que es rey. Entonces, pregunta, ¿Jesús es rey? Amén. Jesús es rey.
Jesús llegó también a ser nombrado, parte de lo que era su ministerio es que él fuera reconocido como el verdadero rey de los judíos. Bueno, y ahí es donde empieza la cuestión con trampa. Ahí es donde bueno, pregunta con trampa, ¿no? Acá, esta sí es una aclaración. La gran Pilato. Bueno, no sé, terminamos acá, muchachos, porque no. Una cosa muy interesante que Jesús jamás se llamó a sí mismo rey. Nosotros entendemos que Jesús sí es el verdadero rey de los judíos, que él venía como lo que las profecías decían, ¿no? El hijo de David, que sería el que se sentaría en el trono de Israel para siempre, o sea, un rey. Pero Jesús jamás utilizó la palabra rey para describirse a sí mismo. Jesús utilizó otros títulos que implicaban como consecuencia el hecho de que él iba a ser rey. Por ejemplo, él sí se reconoció y sí permitía que le llamaran el Mesías o Cristo, que es lo mismo, ¿no? Cristo significa Mesías. Y claramente, para las profecías de los judíos, el Mesías sería un rey. Pero no solamente eso, y es lo que Jesús durante todo su ministerio se encargó de clarificar que el Mesías no iba a ser el tipo de rey que ellos pensaban. Lo mismo cuando él usó el título, que fue la forma en la que Jesús más se autorreferenciaba a sí mismo. ¿Se acuerdan cuál era? El Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre vemos que hace referencia también a profecías, principalmente una profecía de Daniel 7, que lo hemos mencionado varias veces, porque Jesús varias veces se llama el Hijo del Hombre, en la cual se le llama el Hijo del Hombre y no el Hijo de Dios porque describe a un ser divino, pero que tiene forma de hombre y que asciende desde la tierra y es atacado por bestias, pero asciende hasta sentarse a la diestra del trono de Dios, que ahí es donde a Dios se lo llama el Anciano de Días, que es otro título que capaz que han escuchado. Y ahí nos dice que cuando se sentó junto a Dios, le fue entregado todo dominio y todo el reinado y todo el poder de todas las cosas y para siempre. Entonces, claramente eso implicaba un reinado, pero era mucho más que eso. Entonces, ¿por qué es una mentira decir que Jesús se autoproclamaba rey? Porque en realidad Jesús, todo su ministerio estuvo intentando redefinir lo que para ellos significaba que él fuera el rey de los judíos. Y que ellos le tiraran a Pilato, esta sí era la acusación que Pilato no podía ignorar. Porque ponele que, bueno, venía haciendo alguien que venía haciendo algunas revueltas. Bueno, yo qué sé, vaya a saber qué pasó, si fue grave, si no fue grave, si habrá habido algún problema. Ponele que quizá Pilato hubiera escuchado, como Jesús tuvo esta enseñanza y atraía multitudes en Jerusalén. Pilato iba a Jerusalén justamente a mantener la paz. Quizá lo hubiera escuchado de las enseñanzas de Jesús y ya tenía claro que esto era una mentira. Pero si alguien se autoproclamaba rey de los judíos, era algo que Pilato, en su descripción de trabajo, no podía ignorar. Entonces, por eso, esa es la pregunta medular a la que va Pilato. Y le dice entonces, en el versículo 3, ¿eres tú entonces el rey de los judíos? Entonces, por todo lo que les expliqué recién es que Jesús no le contesta directamente. Porque sabía que la definición, lo que él estaba... Jesús perfectamente le podría haber dicho, sí, yo soy el rey de los judíos, aunque esta gente que me quiere matar no lo reconozca o todo lo demás. Pero Jesús sabía que la definición de Pilato de rey y la definición que él manejaba de rey no eran las mismas. Entonces por eso le dice, tú lo has dicho. Y acá en Lucas tenemos una versión reducida de esta interacción, pero muy interesante, que si nosotros vamos a Juan capítulo 18, tenemos el mismo relato pero contado por el apóstol Juan. Y ahí tenemos una versión extendida de esta conversación. Y ahí entendemos un poco más que Jesús le respondió, antes de decirle, bueno, tú dices que lo soy, Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí.
Entonces, de esta forma, Jesús le deja claro a Pilato, le dijo, yo sí tengo un reino, yo soy un rey, pero no es nada que vaya, no es nada por lo cual vos te tengas que sentir amenazado humanamente hablando. Jesús le deja claro de que no era el tipo de problema que Pilato estaba buscando. Por eso es que Pilato después vuelve y le dice a todo el mundo ahí, dice, yo no encuentro ningún delito en él. Pues Pilato era un tipo inteligente, no lo iban a poner como juez de una de las zonas más conflictivas del imperio, sino fue un tipo que solamente al ver a la gente o al escucharle decir unas palabras, entendiera realmente qué era lo que estaba pasando. Y Pilato con esta declaración que la tenemos más clara en Juan, entendió que él era un líder religioso. Sin duda no entendió del todo la expansión de quién era Jesús. No le reconoció como Dios mismo, hecho hombre. No le reconoció con la misión que él venía a traer, pero sabía que Jesús estaba en otro plan. Jesús no venía para derrocar el imperio romano. Él venía para derrocar un imperio mucho más grande, mucho más peligroso, mucho más fuerte que el imperio de Satanás, de las tinieblas y del poder y la esclavitud del pecado. Jesús le había dejado claro que si él viniera tras de eso, él tenía suficientes seguidores para luchar por él. Pero ya vimos también cómo en el huerto de Getsemaní, cuando vinieron a arrestar a Jesús, él detuvo a algunos que quisieron comenzar a pelear por él, pero él los detuvo. Jesús era un rey que no es un rey de este mundo. Entonces Pilato entendió lo que Jesús quiso decir o no decir y concluyó su inocencia. Pero ahí en el versículo 5 insistían con sus enseñanzas, causa disturbios por donde va. Una nueva mentira, vuelven a dar falso testimonio porque veían que su plan se les estaba escapando de las manos. Entonces tenían que insistir en esto y el problema es que Pilato no solamente tenía que mantener la paz con algún personaje como Jesús que apareciera, sino también tenía que mantener contentos a este grupo de líderes religiosos que también le podían causar problemas. Entonces no podía simplemente decirle, cállense, no me molesten más, váyanse de acá. Él tenía que manejar esta situación de alguna forma que le pudiera beneficiar. Entonces ahí, al escuchar que era de Galilea, dijo, esta es mi carta. Este es mi comodín, con esta yo puedo zafar. Dijo, si es Galileo, la jurisdicción de Galilea, que quedaba más al norte, esa la tiene Herodes. Así que llévenselo a Herodes. A este Herodes, uno de los hijos del Herodes el Grande, que fue quien ese sí hizo todo lo posible por deshacerse del Mesías. ¿Se acuerdan lo que leemos ahí en el comienzo de Lucas? Cuando vemos el relato de la Navidad, o el relato del nacimiento de Jesús, al cual nos estamos acercando en esta fecha que recordamos. Entonces él se deshizo de él y cuando dijeron esto, Pilato, versículo 7, lo mandó con Herodes Antipas para poder justamente deshacerse con él. Lucas es el único evangelio que menciona esta ida y vuelta, ¿no? Es el único que nos da esta imagen completa de que lo mandan también con Herodes. Y era uno de los tetrarcas, ¿no? Estaba Herodes Antipas, que estaba en la ley de Galilea, ahí un poco al norte. Pero después estaba Herodes Felipe, que era un medio hermano, que había quedado también a cargo de una zona más norte todavía. Ambos, los dos, Herodes Antipas y Herodes Felipe, habían sido criados en realidad en Roma, habían sido educados en Roma para ser, aunque eran más o menos, tenían una ascendencia judía, pero ellos tenían que ser títeres para el imperio. O sea que aunque no se llevaban bien con Pilato, pero en realidad estaban jugando para el mismo equipo. Y claramente Roma lo había puesto ahí como títeres para que hicieran lo que ellos quisieran y él también tenía que encargarse de eso. Entonces los envía y ahí vemos qué interesante una reacción distinta de Herodes. Dice que cuando se lo trajeron a Herodes, dice que se alegró mucho. Y hagamos una pausa ahí, ¿no? Uno dice, wow, alguien finalmente en este proceso, alguien que se alegra mucho de ver a Jesús, de que le traigan a Jesús. Y si hacemos ahí esa pausa mental, ¿no? Y no seguimos leyendo, podríamos decir, wow, qué oportunidad de alguien que se alegra ver a Jesús para que quizás pueda cambiar su vida, para que quizás pueda tener un interés sincero, no en cuestionar a Jesús,
sino en escucharlo, sino en decirle, bueno, Jesús, decime vos, ¿qué haces acá? He escuchado muchas cosas de vos, pero ¿qué te trajo hasta este punto? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Sin embargo, vemos que la alegría de Herodes venía por otro lado. La alegría de Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús porque había oído hablar de él hacía tiempo y quería verlo realizar un milagro. Él ¿vieron las imágenes de estos reyes medievales que tienen sus bufones? ¿No? Esos que traen ahí, ¿no? Que hacen malabares o que hacen truco de magia o que hacen cosas para entretenerlos. Él cuando se enteró que le iban a traer a Jesús, pensó que se había conseguido un bufón más para entretenerlo un rato en ese día. Y nosotros vemos esto, vemos ahí una más ahí. Bueno, ahí va. Vemos acá en Lucas 9, de que esto fue enseguida después de que Herodes, este mismo Herodes, apresó y mandó decapitar a Juan. Juan el Bautista, el profeta que había, primo de Jesús, pero el que había preparado el camino para que Jesús comenzara su ministerio. Y dice que, así que mandó a matar a Juan el Bautista, pero le hablaron de Jesús y él mismo dijo, así que ¿quién es este hombre de quien oigo tantas historias? Y siguió tratando de ver a Jesús. Y vemos que acá todo este tiempo después se le da lo que él venía queriendo hacer. Desde ese entonces él había mantenido como esta curiosidad. Pero imaginémonos, si él había mandado matar a Juan el Bautista, quien había sido el profeta que había anunciado la venida y el ministerio de Jesús, ¿qué onda con esto, no? Entonces, vemos también Jesús, la reacción que tiene en Lucas 11, 29, cuando en realidad son los fariseos los que vienen y le piden una señal después que él venía haciendo un montón de milagros. Y la respuesta de Jesús dice, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, que es lo que dice después, y pueden volver a ver el video de esa predicación si quieren saber lo que eso significa. Pero entonces vemos lo tremendo que es de que Herodes no tenía un interés real. Él tenía una mera curiosidad, pero también era medio como indiferente. Él no quería matarlo como había matado a Juan el Bautista. Porque ¿por qué había querido matar a Juan el Bautista? ¿Porque era un profeta? ¿Porque anunciaba la palabra de Dios? ¿Y porque él estaba en contra de todos los religiosos? No, eso, al igual que como con Jesús, no es lo mismo. Él era indiferente a eso. Porque alguien lo dijo ahí. ¿Por qué por qué mató a Juan el Bautista? ¿O lo apresó primero? ¿Cómo? Ese era el padre. Pero Herodes hijo, Herodes Antipa, era porque se metió con su familia. Él no simplemente estaba denunciando el pecado en general, del pueblo, de vuelvan a Dios. No, específicamente empezó a hablar de él. Y de las chanchullas que había en su familia y de la perversión que había y de todo lo que estaba pasando. Entonces, por eso, si se metían con él, ahí él se iba a poner bravo. Y que en realidad se dejó manipular también, ¿no? Para hacer eso, ¿no? ¿Se acuerdan cómo ahí la mujer a través de, le pidieron que le trajeran en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista? Entonces, él en realidad era indiferente, pero un tipo indiferente que el que era Pilato. Entonces, Jesús se niega a contestar, ahí estaba esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no le contesta a Herodes? Jesús se niega a contestar porque el interés de Herodes tampoco era real. Esto es a diferencia de Pilato, que le contesta, le dice, bueno, si tú dices que lo soy, vemos en Juan cómo tiene una conversación más larga con Pilato, y en Juan, si siguen leyendo, vemos que es Pilato el que corta la conversación. Porque Jesús le dice que yo vine a dar testimonio de la verdad. Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Se da media vuelta y se va. Ni siquiera se queda a que Jesús le conteste esa pregunta. La pregunta quizás más importante que Pilato jamás se hizo. Y no se queda a escuchar la respuesta del único que le podía dar testimonio de la verdad. Pero, en el caso de Herodes, sabemos que a él no le interesaba en absoluto
la verdad. No le interesaba en absoluto escuchar a Jesús. Solamente le interesaba ser entretenido. Entonces vemos ahí en el versículo 11, entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de él y a ridiculizarlo. La respuesta de quienes no entienden a Jesús o malinterpretan su persona y ministerio suele ser la burla y el ridículo. ¿Hemos experimentado esto en nuestra vida o en la vida de las que nos rodean? Quizá alguno de nosotros, antes de conocer a Jesús, antes de que nos encontráramos con Él, antes de que entendiéramos qué es lo que la cruz tenía que ver con nosotros, nos ha pasado de que quizá nosotros nos burlábamos de aquellos que seguían a Jesús. Nos pasa de tener gente alrededor en nuestra vida que no entiende por qué es que nosotros seguimos a Jesús y lo ridiculizan, se burlan de nuestra fe. Eso es porque hay gente que no tiene un interés sincero y un interés real en Él. Entonces, para que vayamos pensando ahí, ¿no? En el versículo 12, vemos ahí que termina diciendo: Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. ¿No? Entonces vieron cómo a veces cuando dos enemigos o cuando dos personas no son amigos tienen un enemigo en común, eso los hace amigarse, ¿no? Y vemos ahí de qué lado quedó Jesús. El único que fue completamente despreciado, el único que fue completamente humillado, el único que fue completamente ignorado. Y esto cumple lo que dice el Salmo 2, versículo 1 y 2. Vamos a ver si, no me acuerdo si lo tenía por acá. No, pero está hecho, miren, porque en Hechos, un tiempo después Jesús ya resucita y están los apóstoles comenzando ya a llevar el evangelio a todos lados. Y Pedro y Juan son apresados y cuando son liberados, ellos citan el Salmo 2 haciendo referencia a lo que pasó en este momento, ¿no? Dice, comienzan a orar juntos por valentía, para que ellos pudieran seguir predicando la palabra, pero dicen: oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, en el Salmo 2, va a citar el Salmo 2, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Está describiendo lo que pasó, acá una confabulación entre Herodes representando a los judíos, entre los gobernantes religiosos y entre el mismo Pilato representando el imperio que estaba gobernando todo en ese momento. Y se confabularon contra el Señor, contra el Mesías. Y de hecho eso ha ocurrido aquí en nuestra misma ciudad, en Jerusalén. Pues Herodes Antipas, gobernador, y el gobernador Poncio Pilato, y los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Entonces vemos cómo acá estos hermanos en la iglesia interpretaron este Salmo 2 y se dieron cuenta que hacía referencia a lo que estamos leyendo ahora acá en Lucas. Hay una confabulación. Y miren qué interesante, ¿no? Porque ahí se reunieron para planificar en contra del Señor. Pero ahora desde la perspectiva de Pilato, y esto es central, desde la perspectiva de Pilato y de la perspectiva de Herodes, ¿ellos estaban qué? ¿Ellos estaban confabulando en contra del Señor? No, ese era el Sanedrín. Ellos estaban lavando las manos. Y esto nos revela una verdad tremendamente importante. Que cuando nosotros somos pasivos, cuando nosotros decidimos simplemente ignorar a Dios, o cuando gente se muestra indiferente a Dios, eso es una respuesta hacia Dios. El decir, yo ahora no voy a tomar ninguna decisión, yo me lavo las manos, yo no quiero saber nada. El decir, a mí ahora no me interesa. El decir, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo, resuelvan ustedes. El decir, a mí qué, yo no voy a ir en contra de Dios, pero tampoco voy a tomar ninguna posición ahora hacia Él. Eso es tomar una decisión muy clara hacia Dios. ¿Por qué? Porque la persona de Jesús, quien Jesús es y lo que Él hizo, es algo
tan fuerte y se relaciona tan directo con cada uno de nosotros que todos estamos obligados al conocer la verdad a tomar una decisión. Y el no tomar una decisión es rechazarlo. Y acá vemos también cómo esto entonces empieza a hablarnos directamente a nosotros y a nuestra vida. Porque cuando nosotros tomamos una decisión pasiva en cuanto a qué vamos a hacer nosotros con la persona de Cristo. Ayer estaba mirando una entrevista que le hacían. Hay un hombre que se llama Jordan Peterson, que él es un psicólogo social, es un personaje ahí que se ha hecho como muy famoso en las redes ahí de habla inglesa, ¿no? Y ha sido como muy criticado y ha sido muy seguido por muchos, pero él no viene de un contexto cristiano, no es cristiano ni nada. Y en estos últimos meses, o en este último año, él ha empezado en sus charlas públicas, ha empezado a hacer mucha referencia y se ha puesto a hablar muchas cosas de la Biblia, sin plantarse de todo como un cristiano, pero ha empezado a usar mucho, obviamente la usa mal, pero desde su sentir, no como alguien queriendo manosear a propósito las Escrituras, lo hace realmente como con mucha reverencia. Y justo vi y se nota en las cosas que él va diciendo públicamente que él está entre San Juan y Mendoza, ¿no? Él está ahí que realmente no ha decidido qué es lo que va a hacer con la palabra de Dios. Él ha dicho que él no es ateo, que él cree en Dios y que él ve el tremendo valor y ve algo especial en la palabra de Dios, pero no se ha decidido del todo. Y me llamó mucho la atención, demostrando un poco la reverencia con la que él se toma esto, dando a entender que si el Señor lo toca algún día y él se entrega a Dios, va a ser del todo, porque él, habiendo ya dicho que él cree en la existencia de Dios, ¿no? Pero alguien le preguntó de nuevo, ¿no? ¿Vos creés en Dios? Y él paró todo así, quedó como choqueado. Dice, esa pregunta es una pregunta demasiado grande, es una pregunta demasiado pesada, es una pregunta que no se puede contestar así nomás. O sea, porque si yo llegara al punto en el cual yo puedo decir que yo creo en que Dios es real, y es real en todo, en que este valor que yo estoy viendo en la palabra de Dios no es una alegoría, sino que realmente hay verdad pura acá adentro, yo no puedo decir eso y mi vida no ser completamente transformada. Él del otro lado está reconociendo que no es algo que vos te lo podés tomar a la ligera. Él está reconociendo de que si vos reconoces que lo que acá dice es verdad, la muerte y la resurrección de Jesús tiene una consecuencia tremenda para cada una de nuestras vidas. Nosotros no podemos simplemente interrogar a Jesús como lo interrogó Herodes, o simplemente querer ver si Jesús era inocente o no, o como dice también, como decía C.S. Lewis o C.S. Lewis, ¿se acuerdan? Muy conocido por ser el autor de Narnia, pero era un autor cristiano muy prolífero también, y él decía que frente a las enseñanzas de Jesús, si nosotros tomamos en cuenta lo que Jesús enseñó, es imposible simplemente quedarnos con la conclusión que él fue un buen maestro, que es lo que dice todo el mundo, ¿no? La gente con un conocimiento superficial de Jesús, incluso la gente, hasta los musulmanes lo tienen a Jesús como un profeta, un buen profeta más, ¿no? O mucha gente de otras religiones lo tienen como una buena... Incluso los ateos que creen en Jesús como un personaje histórico, dicen, no, la verdad que re bien, porque enseñó, no ama a tus enemigos y todo lo demás. Eso es ignorar la verdadera enseñanza de Jesús. Si nosotros le prestamos atención a lo que Jesús dijo, es imposible llegar a la conclusión de que Él es solamente un buen maestro. Y C.S. Lewis decía, las únicas opciones que tenemos es creer que Él era un completo mentiroso, porque no hay duda que Jesús afirmó ser Dios mismo y la respuesta a este mundo caído y la única solución a nuestros pecados y el único camino al Padre. Entonces podemos llegar a la conclusión que Él era un tremendo mentiroso, podemos llegar a la conclusión de que Él estaba completamente loco, o podemos reconocer que Él es Dios y que Él solamente merece ser el dueño total y Señor de nuestra vida. No hay otra opción intermedia de querer quedar bien con Dios, pero no someternos a Él. Esta opción que eligió Pilato
de decir yo lo considero inocente, pero bueno, se los entrego a ustedes a lo que quieran. No existe. Eso es conspirar contra Dios mismo. Y es por eso que nosotros también nos sentamos en la misma silla de Pilato y en la misma silla de Herodes. No existe para nosotros hoy en día la posibilidad de decir yo me mantengo al costado. Que estén las personas que deciden seguirle o que estén las personas que están en contra de él y ay no, yo no podría estar en contra de Jesús. ¿Cómo voy a estar en contra de Jesús? Pero la pregunta es si no puedes estar en contra de Jesús y no le has entregado tu vida por completo, ¿qué es lo que estás haciendo? Entonces, ahora nosotros, el próximo pasaje va a ser, bueno, el próximo no, nos queda algo más de la interacción con Pilato, pero ya en un par de semanas ahora vamos a estar ahí, en la misma muerte de Jesús. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que Jesús estuvo ahí por mi pecado. No solamente el hecho de que, Él se entregó y decidió ir a la cruz y ser crucificado para perdonar mi pecado, que es cierto. Pero además tenemos que ser conscientes de que es mi pecado el que puso a Cristo en la cruz. Siempre está esta gran pregunta, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Lo crucificaron los fariseos? ¿Lo crucificó Pilato? ¿Lo crucificaron los mismos soldados que lo clavaron a la cruz? ¿Lo crucificó la multitud que gritó, crucifícanle? Que es el pasaje que viene. ¿Fue Jesús mismo que se entregó? Y la respuesta es sí. Jesús se entregó, pero cada uno que estuvo ahí, y por lo tanto cada uno de nosotros, cada uno de nuestros pecados, es lo que llevó a Cristo a la cruz. Hay una canción que sé que muchos conocemos de Jesús Adrián Romero, ¿no? Que dice, ¿se acuerdan de esa que dice, si hubiera estado allí? Se llama. Y para nosotros es muy fácil pararnos de este lado de la historia y mirar hacia ese lado y decir, qué horrible, y cómo este Pilato que se lavó las manos, qué espantoso, y el pueblo que lo seguía y que lo proclamó rey, y un par de días después estaba gritando, crucifícale, qué espantoso, yo jamás hubiera hecho eso. Pero cada vez que nosotros ignoramos a Jesús o nos rebelamos en contra de Él, o conscientemente pecamos sabiendo que eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz, es una forma en la que nosotros en rebeldía en contra de Dios estamos diciendo, nos estamos lavando las manos como Pilato, nos estamos ridiculizando de lo que Él hizo como Herodes y estamos llevando a Cristo a la cruz. Y por esa razón queda en nosotros el desafío y la necesidad de que nosotros tomemos una decisión clara y firme hacia Jesús. No de postergar la decisión, no de ignorarlo, no de dejarlo que pase, sino de ir hacia Él. Entonces, de la misma manera, muchos dicen ser simpatizantes, porque como Pilato no ven nada malo en Él, o se burlan de Él al no entenderlo. Esa pasividad frente a la cruz, ese rechazo fue también lo que lo llevó a la cruz. Entonces, ¿en qué forma estamos nosotros siendo indiferentes a Jesús o burlándonos de Él? Es una pregunta para cada uno de nosotros. Una pregunta que Dios tiene que revelar a nosotros. ¿De qué manera estamos siendo indiferentes a Jesús o burlándonos de Él? ¿Y cómo quiere Dios usarnos a nosotros para advertirles a aquellos en nuestra vida que están tomando esa actitud frente a Dios? Nosotros tenemos gente a nuestro alrededor que se están burlando de Jesús. Tenemos gente a nuestro alrededor que lo están ignorando. Y nosotros somos llamados también, aquellos que hemos decidido ahora sí a entregarnos a Cristo, a dedicarle nuestra vida a Él, a pedirle perdón por nuestros pecados, a recibir su gracia y su amor, a ser aquellos que pedimos en nombre del Señor y le decimos, reconcíliate con Dios, que es lo que nos habla ahí en 2 Corintios 5. Tenemos ese ministerio de la reconciliación, nos dice Pablo. Y dice, rogamos por Dios, les rogamos a ustedes, por favor, reconcíliense con Dios. Y le tenemos que rogar nosotros a la gente que tenemos a nuestro alrededor, por favor, reconcíliate con Dios. Por favor, volvé a Él, porque una postura indiferente no te va a librar de juicio, no te va a librar de culpa.
La indiferencia es lo mismo que confabular en su contra. Porque estamos teniendo el conocimiento del Dios eterno del universo. Y no estamos entendiendo las consecuencias que eso trae para nuestra vida. Así que yo te invito hoy a que vos puedas reconciliarte con Dios. A que si vos has estado haciendo un lado a Cristo, si has estado ignorándolo, incluso si te has estado burlando de Él, que vos puedas decir: Padre, hoy yo me quiero reconciliar contigo. Padre, hoy yo quiero dejar de lavarme las manos como hizo Pilato. Yo quiero dejar de decir, bueno, Jesús habrá sido muy bueno, pero no tiene nada que ver conmigo. Yo quiero reconocer que te necesito profundamente y que mi vida tiene que cambiar. Te necesito, Dios.